Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el teorema de Tales, que hace referencia a semejanza de triángulos. Por lo tanto, hablaremos de un problema que dice: en el dibujo se representa una palmera, esta, que tiene una sombra en el piso, directamente como se marca en el dibujo. Usando estos datos, ¿cuál es la altura de la palmera? Que está representado por la letra X. El detalle de este problema es que muchas veces se confunden las distancias y entonces la distancia de 9 metros se coloca del punto A al punto C y la de 1.5 metros se coloca del punto C al punto B, la cual es correcta, pero la incorrecta es la de 9 metros, pues debe de ser desde A hasta B según la representación del dibujo. ¿Vale? La altura de C a D viene siendo la altura de la persona, que tiene 2 metros. Y entonces, teniendo eso, por teorema de Tales, donde el teorema de Tales dice que cualquier línea recta o segmento que cruce a un triángulo de tal manera que ese segmento sea paralelo a uno de sus lados, el triángulo que se forma dentro de es semejante, lo cual quiere decir que tiene los ángulos iguales y que los lados son proporcionales. Proporcionales significa que son tan grandes o tan pequeños de cualquier forma que los tres utilizan la misma proporcionalidad. Entonces aquí diremos que el lado de 1.5 entre el lado de 9, que es este completo, será proporcional al lado de 2 metros entre la altura de la palmera, que es X, que en este caso vamos a llamar H. Entonces así podemos realizar una regla de 3, que sería 2 por 9 entre 1.5, y entonces la altura de la palmera será de 12 metros, puesto que quedamos que H era lo mismo que X, y bueno, hemos llegado al resultado. Analicemos un problema más. En un dibujo que se representa el marco de una ventana reforzado por varillas que forman triángulos semejantes. ¿Cuánto mide la ventana? ¿Cuánto mide la base de la ventana? O sea, X. Regularmente nos preguntan qué es X. Vamos a ver el dibujo. Y aquí está. El triángulo, que diga el rectángulo, representa el marco de la ventana, y las varillas lo representan estas líneas que están en el interior del rectángulo. Entonces, si leo y comprendo, ahí me dice que los triángulos que se forman son semejantes. Aquí veo que hay 3 triángulos, pero ¿cuál de ellos son semejantes? ¿3 o cuáles 2 a pares? Recordemos que hay un teorema que dice que si tengo 2 líneas paralelas y hay una transversal a través de ellos, hay ángulos alternos internos que son iguales, y puedo hacer lo mismo para la recta FG o el segmento FG. Entonces este ángulo F será igual a este ángulo G, y este ángulo E será igual a este ángulo C. Entonces, por lo tanto, estos dos ángulos son iguales, además de que sé que los ángulos opuestos por un vértice son iguales. Entonces, los triángulos que son semejantes es el DFE y el DCG, ¿vale? Entonces, si me están preguntando la distancia de X, que es la distancia de C a G, ¿qué debo de hacer? Ya una vez que me estoy ayudando con un apoyo visual, checar que si yo el triángulo, en este caso es ADC, le cambio las letras, lo giro de tal manera que tome como punto aquí, como punto base, el punto A, me doy cuenta que queda, que casa con los lados del otro triángulo, de tal manera que este segmento es paralelo a este otro, y entonces queda el teorema de, aplica el teorema de Tales, ¿no? Entonces, si nos apoyamos con esta ayuda visual, pues nos daremos cuenta otra vez que estos dos triángulos son semejantes, ¿vale? Entonces, por teorema de Tales, voy a decir que X es igual a CG, que es lo que me están preguntando.
voy a decir que el lado de 13, una vez que lo gire, queda sobre el de 12, entonces será proporcional e igual que al de 15, que una vez que lo gire es igual que el de, o proporcional al de x. Entonces otra vez vuelvo a hacer la regla de 3, 15 por 22 entre 13 será la distancia que estoy buscando, y eso me dará más o menos 25.38. Gracias, y cualquier pregunta nos estamos viendo a través de Zoom en conferencia.